Los comentarios emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Emisora Reina de Colombia 870 AM, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Recomendamos escucharlo en compañía de un adulto. Es hora de acercarse al acontecer local del occidente de Boyacá. Comienza Santa Rosa al aire. Escucha las historias de nuestros agricultores y líderes comunitarios. Conéctate con tu comunidad y descubre cómo juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce cómo nuestros proyectos de responsabilidad social están transformando la comunidad. Esto en Santa Rosa al aire, de la mano de la comunidad. ¡Bienvenidos! Vecina, ¿cómo le va? Manda a decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los oyentes de Santa Rosa al aire. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa, su espacio que conecta nuestras voces, nuestros saberes y, por supuesto, las historias que sigue construyendo el desarrollo y la esperanza en el occidente de Boyacá. Así es. Gracias por estar conectados con nuestro magazine que hacemos con cariño para mantenerlos informados y participando activamente con todo lo que sucede en nuestra Fundación Santa Rosa y, por supuesto, lo que viene ocurriendo en nuestro occidente de Boyacá. Hoy venimos recargados con 2 entrevistas imperdibles llenas de conocimiento y experiencias que nos ayudan a crecer comunidad. En nuestra sección Hablando con el experto tendremos al profe Ricardo Villamil. Él es nuestro querido docente agropecuario que nos va a ayudar a entender de una manera sencilla y práctica las diferencias entre fertilización y abono orgánico, qué aporta cada uno, cuánto tiempo duran y cómo podemos devolverle al campo lo que hemos perdido durante años. Una conversación para aprender y sobre todo para poner en práctica buenas acciones que fortalezcan nuestra tierra. Además, hablaremos sobre un proyecto muy especial que también hizo parte de la convocatoria de estímulos, un proceso que nos llena de orgullo por su impacto y por el compromiso de quienes lo han hecho posible, una oportunidad para seguir reconociendo estas iniciativas que impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Se trata de la entrevista con el profesor Servilio Peña Aponte, director de la Corporación Danza de los Andes, que nos estará hablando sobre todo ese proceso que vienen realizando en favor de la cultura de nuestra provincia. Así que pónganse cómodos, ajusten bien el volumen de su radio, que aquí comienza una emisión hecha con el corazón y pensada para ustedes. Bienvenidos a Santa Rosa al aire, de la mano de la comunidad. Gracias, madrecita buena, nunca me acosté sin cena. Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento. Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento. Gracias, madrecita buena, nunca me acosté sin cena. Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento. Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento. Si hubiese alguna manera de retroceder el tiempo, madre, y si tú me mandaras de nuevo a que nos prestaran algo para el alimento, te lo juro, madre mía, preciso en este momento me veo corriendo descalzo, sin camisa contra el viento. Ya no habrá necesidad, pero vive el sentimiento, a veces me demoraba, vieja, y tú me regañabas que cogiera fundamento, pero era que en el camino me elevaba el pensamiento, soñando ser un cantante y algún día cantarte un verso. A esta hora, la voz del experto en Santa Rosa al aire.
Estamos en nuestra sección Hablando con el Experto, dándole la bienvenida nuevamente al profe Ricardo, nuevamente aquí a esta emisión de Santa Rosa al Aire. Hoy vamos a hablar de un tema clave para nuestros productores de Maripí. ¿Por qué es tan importante devolverle al suelo lo que le hemos quitado durante tantos años de producción? Profe Ricardo, bienvenido a Santa Rosa al Aire. Andrea, un saludo muy especial para usted, para todo su equipo de trabajo, gracias para todos los radioescuchas que se conectan en este momento con este programa. Y bueno, para empezar, mucha gente usa como sinónimo fertilización y abono, pero sabemos que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia real entre un abono orgánico y un fertilizante? El fertilizante es una sal que se impregna, como el que hacemos una mezcla de cemento, se impregna con una arena. Luego se pasa por una peletizadora y esto es donde tenemos los diferentes granitos que se compran en el bulto. Coloquemos un ejemplo, el triple 18, 3 colores diferentes. Esta sal se activa con el sol o con la lluvia. Entonces muchos productores muchas veces pasados 15 días, 8, 10 días, miran esos granitos, esos pequeños peles y dicen, ay, todavía tengo el fertilizante acá. No, este fertilizante ya se activó, ya se fue a la atmósfera, lo que la planta recibió en ese momento, pero ya el resto ya es solo una sal. Lo que queda, lo que lograba el productor ver ahí es una arena que ya no tiene pues ningún de fuente de fertilizante. Entonces, visto de esta manera, el fertilizante es algo que aplicamos y que la planta pudo asimilar inmediatamente, y lo que no asimiló, él se evaporó. El abono es el producto de descomposición de materia orgánica, llámese ovinasa, gallinasa, caprinasa o residuos de cosecha, y a través de la descomposición de bacterias anaeróbicas, aunque también hay procesos aeróbicos, logramos obtener este abono. La planta lo asimila mucho más lento, pero perdura en el tiempo, perdura en los años. Es algo que nutre realmente el suelo y que se queda en el suelo. Cuando hablamos de nutrir la tierra, ¿qué aporta un abono orgánico que no aporte un fertilizante químico? Cuando nosotros hablamos de un fertilizante, generalmente estamos hablando de un fertilizante compuesto como el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, que son los elementos que consumen mayor cantidad la planta. Cuando hablamos de un abono orgánico, trae muchos más minerales, carbón, muchos más minerales que se obtienen en el mismo proceso de descomposición natural, y esto hace que sea mucho más efectivo. Es más lento la forma como lo asimila la planta, pero es mucho más efectivo la nutrición como tal. Cuando nosotros pensamos en la cosecha, cuando pensamos en que se reverdezca la planta, de pronto aquí deberíamos de hablar algo que es muy importante para los productores, algo de pronto muy rápido, como decir los 3 grandes elementos que la planta mayor consume: es nitrógeno, fósforo, potasio. El nitrógeno es el encargado del enverdecimiento de las hojas y que haya nuevos follajes, nuevas ramas. El potasio es el fósforo, NP. El fósforo es el encargado del sistema radicular, de que haya una buena crecimiento y desarrollo de la raíz, y de la misma manera que haya un buen desarrollo en la planta. Y el potasio es el encargado de las flores y frutos, ¿sí? Del tamaño del almidón, del tamaño de las frutas, del crecimiento de la fruta como tal, es el potasio. Entonces, esos son los productos más vendidos desde el tema de fertilizantes, el NPK. Ahí tenemos pues un triple 18, un triple 15, un 25-4-24, un 17-6-18-2. Entonces se utilizan de acuerdo a la etapa en la que esté el cultivo. Es diferente lo que sirve un 25-4-24 a lo que sirve un 17-6-18, ¿sí? O lo que sirve un 16, un 26-4-24, un 10-20-30. Cada uno de esos uno trabaja
o uno lo aplica de acuerdo a la necesidad que tenga en ese momento la producción. Pero cuando nosotros queremos nutrir nuestra tierra, cuando queremos que perdure en el tiempo, cuando queremos trabajar cultivos quizás hasta orgánicos, el mejor fertilización o la mejor que podemos usar es el abono orgánico. Y lo más bueno es que lo podemos realizar en nuestra casa. El abono orgánico lo podemos realizar en nuestra casa y cuando nosotros tenemos un suelo bien nutrido, hay una cantidad de fauna, una cantidad de microorganismos que es muy importante entender eso, que para que la planta pueda asimilar correctamente los nutrientes necesitamos que todos esos microorganismos que están en el suelo estén con vida, ¿sí? ¿Qué procesos naturales se activan en el suelo gracias a los abonos? Bueno, mira, yo tengo una experiencia en la finca y es que cuando sembré el aguacate hice un hoyo bastante grande y lo llené solo de materia orgánica. Generalmente estos cultivos son de fertilizar mensual o cada 45 días. Mis cultivos llevan así establecidos aproximadamente 5 años y no ha tenido la necesidad de usar fertilizantes solubles o granulados. Se ha sostenido con la fertilidad que hay en el suelo y es muy productivo. Profe, hay un tema que genera muchas dudas, los tiempos. ¿Cuánto tiempo demora en actuar un abono orgánico y cuánto tiempo tarda un fertilizante en mostrar resultados en el cultivo? Precisamente, Andrea, yo he dialogado mucho con los productores, los cañicultores, incentivándolos porque es que mira, de donde se saca y no se echa se acaba la cosecha. Llevamos años solo sacándole y sacándole al suelo, pero no incorporándole fertilización, el abono, los nutrientes. Entonces todas las plantas se alimentan todos los días igual que nosotros. Llámese caña, llámese café o llámese las malezas también. Todos los días se alimentan. Entonces nuestros abuelos tenían una práctica muy buena que era sembraban a un lado y dejaban que el suelo se recuperara en el otro. Nosotros lo que hemos dedicado es a sembrar acá y sacamos, pero no le estamos devolviendo nada. Y por eso los cañales, en este caso, muy puntual, se ven hoy en día amarillos, se ven hoy en día unas cañas delgaditas, pequeñas, y se debe a la fertilización. Entonces, en mi caso, recomiendo que usemos el abono orgánico. Llámese porquinaza, ovinaza, gallinaza, pero que esté bien descompuesta. Nosotros le aplicamos directamente a la planta su libra, su kilo por planta y vamos a ver cómo hasta se duplica la producción. Vamos a ver cómo se enverdeció el cultivo, cómo sale mucha más caña, pero más que caña también, mucha más concentración de azúcares, mucho más rendimiento en panela por las mismas cantidades de carga. Un ejemplo. Hablemos ahora desde su experiencia, profe, en el campo. ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo de usar abonos orgánicos de manera constante? Bueno, el tiempo que se demora es algo muy importante porque mira, un fertilizante nosotros lo aplicamos y a la semana ya se mira resultados, ¿sí? Si fue el enverdecimiento, si fue la activación de floración, si fue el amarre, el crecimiento, generalmente a la semana, 15 días, ya la planta está recibiendo esta nutrición y nuevamente después de haber recibido esta información está dando como el resultado, mostrando el cambio que tuvo. El caso del abono orgánico es más lento, mucho más lento, pero perdura. El fertilizante, como dijimos, es algo que se asimiló, lo que la planta pudo asimilar y lo que no se fue a la atmósfera. El abono orgánico no, lo que la planta asimiló hoy, bien, pero lo que hoy no asimiló, lo asimila en 8 días, en 15 días, en 20 días, en 6 meses, porque el abono queda ahí, él queda fijado, él no es volátil, ¿sí? Entonces, ese sería como el tiempo que se demora en diferencia del abono al fertilizante. ¿Es posible combinar fertilización química con abono orgánico sin afectar el cultivo? Andrea, me encanta esta pregunta porque la combinación del abono y el fertilizante orgánico es excelente. Que una vez al año nosotros pudiéramos aplicar una buena cantidad de abono orgánico y unas 2 veces al año el sistema de fertilización, estaríamos pensando en la producción de hoy de nuestro cultivo,
pero en nuestro cultivo del mañana también. Sería excelente. Para ser más eficientes con la fertilización, mi recomendación es que nos basemos en un análisis de suelo. No apliquemos por aplicar, sino hagamos una inversión. El análisis de suelo no es tan costoso y es muy práctico. Dejémonos guiar por un asistente técnico, por un ingeniero agrónomo, por una persona que tenga el conocimiento de interpretar el análisis de suelo y hacer una inversión que sea mucho más focalizada, que le apliquemos a la planta lo que realmente ella necesita en ese momento oportuno. A veces se piensa que el abono orgánico es costoso o difícil de obtener. ¿Qué opciones locales económicas y viables tienen los productores para hacer o conseguir su propio abono? Muchas veces no es lo costoso, porque mira que de hecho un bulto de abono orgánico lo podemos encontrar en el mercado en 20.000 pesos. Pero si nosotros cogemos la cacota del café, la cacota del cacao, el bagazo que nos queda de la molienda, la calceta que le quitamos a la caña y le incorporamos la misma melaza, levadura, la ceniza que la sacamos del fogón, mezclamos todo lo que encontremos de descomposición, de residuos de cosecha, vástago, y lo dejamos por unos 3 meses. Naturalmente se va a descomponer y vamos a tener un excelente abono orgánico. Hay maneras donde podemos enseñarles cómo hacer un bocache. Es un tipo de elaboración de abono orgánico que es excelente. Lo podríamos trabajar y lo importante es que los productores lo inician a hacer. Que seamos juiciosos al momento de la siembra. Mire, el abono orgánico es espectacular para hacer cualquier planta que vayamos a sembrar. Es lo que estimula el sistema radicular. Es ese primer alimento, y que no solo el sistema radicular, sino que también estimula que toda la microfauna que hay en el suelo se continúe activando y propagando. Finalmente, profe Ricardo, ¿cuál sería su mensaje clave para invitar a los productores a nutrir el suelo y no solo alimentar la planta? Bueno, mira, finalmente nosotros tenemos que ser más rentables y más competitivos, y esto lo logramos sabiendo que el campo es una empresa, que el cultivo es nuestra empresa y que debemos de ser rentables, que debemos de nosotros no invertir por invertir, sino invertir sobre un plan. Entonces, nosotros debemos de hacer esta combinación entre orgánico mineral, entre orgánico y fertilización. Debemos de basarnos con las personas que ya tengan el conocimiento, si es un ingeniero agrónomo, si es un técnico, dejarnos guiar en este proceso del paso a paso y aprovechar los recursos que tenemos en el entorno, en nuestra finca, en nuestra casa, ¿sí? Hacer la elaboración de abono, dándole aprovechamiento a todo lo que tenemos. Hay mucha gente que tiene hasta los trapiches en la misma casa y es un mundo de cosas que tienen para producir el abono y ser mucho más amigables con el medio ambiente, amigables con el suelo, con la tierra y con los cultivos a la vez. Entonces mi invitación es que no le sigamos solo extrayendo al suelo, sino que le empecemos también a devolver, ¿sí? Empecemos, demos ese primer paso e iniciemos, que en el camino vamos aprendiendo muchísimas cosas y nos vamos enamorando más de este tema, de lo que es la fertilización y el abono. ¿Listo? Entonces estamos para servir. En lo que les pueda colaborar estaré disponible. No olviden suscribirse a las diferentes plataformas digitales y nos vemos en un próximo magazine. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Andrea, muchas gracias a todo el equipo del trabajo y a todos los radioescuchas que estuvieron muy pendientes, a todos los agricultores y productores. Muchas gracias. En Santa Rosa al Aire, Raíces de la Tierra.
En esta sección de Occidente en Escena resaltamos siempre todo el talento de nuestra región. Por eso hemos traído un invitado muy especial y es el maestro Servilio Peña Aponte, director y gestor de la Corporación Danza de los Andes, que viene haciendo unos procesos bastante significativos en materia de cultura y recientemente ha obtenido unos logros que vale la pena destacar. Por eso lo tenemos aquí con nosotros en esta emisión. Maestro Servilio, bienvenido a Santa Rosa al Aire y hablemos de lo que viene realizando la Corporación Danza de los Andes, que ha liderado el proyecto de la Guabina Chiquinquireña 100 años. ¿Qué significó para ustedes asumir la celebración del centenario de esta pieza emblemática? ¿Y cómo se tradujo este legado en esta propuesta artística que presentaron? Acabamos de terminar con gran orgullo el desarrollo de un proyecto que fue ganador de la convocatoria del Programa Departamental de Concertación de la Secretaría de Cultura del Departamento, que titulamos Guabina Chiquinquireña 100 años. Una revisión desde la danza, desde la música y desde la literatura sobre lo que significó el surgimiento de la Guabina Chiquinquireña, los orígenes propios que tuvo esta pieza musical atravesando por allá los primeros años de la década de los 20 del siglo pasado. Esas circunstancias, esos contextos que tuvo este territorio en el cual pudo brotar esta pieza musical para Colombia en ritmo de bambuco, compuesta por el maestro Alberto Urdaneta Forero, fue el que nos ocupó durante las últimas semanas para entregar este importante resultado a la ciudadanía. Una obra que, como usted lo menciona, revive esta pieza musical desde el componente danzario, pero también revive sus autores. El maestro Alberto Urdaneta como autor de su música, el escritor Mariano Álvarez Romero como el autor de su letra y el maestro antioqueño Jacinto Jaramillo como el primer autor de la coreografía de la Guabina Chiquinquireña por allá en el año 1938. Bueno, la búsqueda de las partituras originales de la Guabina Chiquinquireña es una búsqueda que estamos haciendo todos los que estamos inmersos en esta preocupación por revivir esta pieza musical que acaba de cumplir 100 años. No tenemos las partituras originales del maestro Alberto Urdaneta, creemos, hay una hipótesis que indica que las partituras se encuentran en España, donde vino a tener una gran participación el maestro Alberto Urdaneta en sus últimos años, pero hace parte de las búsquedas que estamos liderando desde la Corporación Danzas de los Andes, desde varias instituciones, por profundizar un poco más en el sentido, en la esencia, en el legado que ha dejado la Guabina Chiquinquireña para gran parte del territorio nacional. Precisamente el cierre de este importante proyecto que se cumplió el domingo anterior en el marco de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en horas de la tarde, dejó ver revisión de muchos datos históricos que han acompañado el surgimiento de la Guabina y la evolución de la Guabina Chiquinquireña en los últimos 100 años. La puesta en escena que desarrolló la Corporación Danzas de los Andes dejó ver fragmento del cuchipe, un fragmento del torbellino romerías, que el torbellino romerías de alguna manera expresa esa devoción, ese peregrinaje que explotó hacia Chiquinquirá después de la coronación de la Virgen de Rosario de Chiquinquirá y que fue precisamente el marco en el cual surgió la composición llamada Guabina Chiquinquireña en ritmo de bambuco. Entonces, para finalizar con el bambuco magistral, esta pieza poética preciosa del maestro Julio Arenas que se llama Porque soy chiquinquireño. Ese fue más o menos el componente general de esta obra que tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá el domingo anterior y con el cual se cerró este importante proyecto con la Gobernación del Departamento de Boyacá que titulamos Guabina Chiquinquireña 100 años. Como usted lo menciona, el Pasillo Mis Flores Negras, el relato de un poeta, fue otro de los grandes proyectos que desarrolló en el presente año la Corporación Danzas de los Andes. Se trató de una obra alrededor de este pasillo compuesto por el maestro Julio Flores, por el poeta chiquinquireño Julio Flores a principios del siglo XX y que encarna un poco
el espíritu de ese poeta que en todos los relatos y en todos los textos se describe como un poeta lleno de nostalgias, lleno de soledades y lleno de melancolías. Este poema, Mis Flores Negras, fue llevado posteriormente a la composición musical y ahora, mediante un trabajo de investigación y profundización que hace la Corporación Danzas de los Andes, le hace una propuesta coreográfica donde recoge, como usted lo menciona, elementos teatrales, elementos literarios y por supuesto elementos del movimiento, de la interpretación grupal de este pasillo Mis Flores Negras. Realmente fue un momento precioso porque logramos integrar al grupo de teatro de la UPTC para representar precisamente el sentimiento de ese poeta, un poco enmarcado en un ambiente de tumbas, en un ambiente de soledad, en un ambiente nocturno, donde seguramente parte de este poema fue compuesto por Julio Flores. Entonces, esa integración entre lo literario, lo teatral, un poco dramático, un poco triste, también refleja un poquito lo que es la interpretación de este pasillo Mis Flores Negras, que es una de las grandes piezas que tiene nuestro escritor chiquinquireño Julio Flores Roa. Para los integrantes de la Corporación Danzas de los Andes es muy importante y ha sido muy importante durante el presente año hacer una recopilación de aires musicales y danzarios que pueden estar reflejando una historia propia de este territorio. La historia de la literatura y la historia de las artes es muy importante reflejarla a través de la danza. La historia de las músicas que surgieron alrededor del Santuario Mariano Nacional, el surgimiento de los torbellinos, de los primeros bambucos chiquinquireños, de esas tonadas acompañadas de guabinas. Ha sido muy importante esa revisión de lo que ha sido la herencia musical en Chiquinquirá. Y por supuesto, todo el componente danzario que es el fuerte de nuestra organización. Entonces, eso de alguna manera es lo que ha logrado inspirar el desarrollo de estos proyectos que tienen que ver con la historia de Chiquinquirá, muy ligada a sus letras y muy ligada a la fascinación de sus músicas y muy ligada a todo el ambiente artístico y cultural que ha desarrollado la ciudad en los últimos 200 años. Bueno, como su merced lo menciona, en el presente año también tuvimos un estímulo muy importante logrado a través del Festival Internacional de la Cultura Campesina, un proyecto que fue presentado a esta importante convocatoria, que fue favorecido, y eso permitió que en la programación principal del Festival Internacional de la Cultura estuviera un proyecto de la Corporación Danzas de los Andes. Fue así como el proyecto Julia, un viaje a la carranga, que es una muestra de la obra estrenada hace 3 años por nuestra agrupación y que ha tenido un éxito, una visibilidad importante y un reconocimiento tanto de la Secretaría de Cultura como del Ministerio de Cultura, pues tuvo un espacio nuevamente de divulgación, de socialización en el marco de este importante festival. Se llevó a cabo el 28 de octubre en el Auditorio Boyaquirá de la ciudad de Tunja. Allí se llevó parte de la obra Julio, un viaje a la carranga, que es un repaso de los principales momentos vividos por el maestro Jorge Velosa en su ejercicio literario y en su ejercicio musical. El Jorge Velosa que le cantó a los niños, el Jorge Velosa que le cantó al territorio y a la vida, y el Jorge Velosa que le cantó al auténtico amor campesino. Creo que esos 3 elementos recoge la obra Julia, un viaje a la carranga, a través de un ejercicio coreográfico lleno de colorido, lleno de escenas, lleno de coreografías ejecutadas de manera grupal por nuestra Corporación Danzas de los Andes, y que tuvo el aplauso y el reconocimiento del público que agolpó el Auditorio Boyaquirá. Realmente estamos muy contentos por lo que ha sido el desarrollo de este importante proyecto que ya lleva 3 años y que seguramente el próximo año va a tener nuevos desarrollos. Le hemos planteado al Ministerio de Cultura que Julia, un viaje a la carranga, esté dentro de las
dentro de la programación de circulación de las grandes obras de la danza en el interior de Colombia y que podamos llevarla a nuevos territorios. Nos llama la atención llevarla a Bogotá, por supuesto. Nos llama la atención tener esta obra en el departamento de Santander, donde hay tanta apropiación de la música carranguera y de las piezas del género carranguero entre las comunidades de Santander y norte de Santander. Entonces será un nuevo momento que tendrá Julia seguramente en el año 2026. Aquí termina Santa Rosa al aire, de la mano de la comunidad. El espacio para visibilizar la responsabilidad social de la Fundación Santa Rosa y el desarrollo productivo en el occidente de Boyacá. No te pierdas nuestro próximo programa. Recuerda seguir las redes de la Fundación Santa Rosa y Esmeralda Santa Rosa en Facebook, Instagram, TikTok y X. ¡Hasta pronto!